Hola a todos, bienvenidos a Hereje Literario, soy Kadir Bendek y hoy vamos a hablar no solo de un libro, vamos a hablar de una grieta en la historia, de una herida que no cicatriza, de una mentira que si no se confronta se vuelve verdad. Hoy vamos a hablar de El hombre en el castillo, el libro de Philip K. Dick, un libro que no solo imagina una distopía, sino que desnuda la nuestra, porque cuando el poder gana la guerra, no solo impone su voluntad, reescribe la historia, borra los hechos, quema los nombres y en su lugar implanta una ficción útil a sus intereses. Hoy analizaremos El hombre en el castillo. Bienvenidos todos. ¿Qué pasaría si todo lo que creemos saber sobre la historia fuera una mentira? El hombre en el castillo de Philip K. Dick nos muestra un mundo donde la historia fue reescrita. Un mundo dominado por el poder, donde el fascismo ganó la guerra y la realidad es controlada por los que dictan la narrativa. ¿Y si hoy estamos viviendo en una distorsión similar? Un mundo donde el control de la verdad se convierte en la mayor arma. Callar es ser cómplice. Mirar hacia otro lado es elegir un bando. Porque la historia no la escriben los héroes. La escriben los que tienen el poder de borrar, distorsionar y manipular. ¿Qué harás tú? ¿Te atreverás a ver la grieta? ¿O también callarás? En el mundo de El hombre en el castillo, nos lanza una pesadilla alternativa. La Alemania nazi y el Imperio japonés han ganado la Segunda Guerra Mundial. Los aliados han caído. Estados Unidos está dividido, ocupado y humillado, como un cadáver diseccionado por dos dioses crueles. ¿Y qué queda de la gente? Nada más que miedo, propaganda, superstición y silencio. Una población entera adaptándose a la mentira como si fuera oxígeno. Pero entre las grietas de esa realidad falsa, algo empieza a vibrar. Una sospecha, una pregunta. ¿Y si todo esto es un teatro de sombras? ¿Y si el mundo que habitamos es una mentira que nos contaron y terminamos creyéndolo? Dick no escribió una novela y si los nazis hubieran ganado, no, escribió una advertencia. Y si ya ganaron y tú ni siquiera te diste cuenta. En este mundo ficticio aparece un personaje, el hombre en el castillo, un autor clandestino que ha escrito un libro prohibido. Un libro dentro del libro, donde los aliados ganaron, donde el fascismo cayó, donde el mundo tal vez podría haber sido diferente. Pero incluso esa versión es oscura, incluso ese triunfo está manchado porque Dick no ofrece consuelo, ofrece duda. ¿Quién tiene el derecho a decir que fue real? ¿Qué pasa cuando todo lo que creíste se revela como construcción del poder? Esto nos demuestra y nos muestra la vida en El hombre en el castillo. Hacia el final del libro, la estructura de la realidad empieza a tambalear. Los personajes sienten que hay algo fuera de lugar, que el mundo que habitan no es sólido, que hay otra capa invisible que late debajo. Juliana, la protagonista, encuentra al hombre en el castillo. Y él le dice lo impensable: la historia que escribí es real. Este mundo
Este que tú vives es el que no es falso. La prueba no es con armas, no es con documentos clasificados. Es el oráculo, el I Ching, el mismo que guía a todos los personajes en este mundo oscuro. Y el I Ching responde: este mundo no es verdadero. No hay disparos, no hay explosiones, solo una grieta, una fisura, y por esa fisura entra la luz. ¿Te suena familiar? Averigüémoslo. Ahora deja el libro y apaga la ficción y enciende las noticias, porque también hoy una historia existe oficialmente, pulida, brillante, repetida hasta el cansancio. Un pueblo que volvió a su tierra, una democracia en el desierto, un bastión de civilización en medio de la barbarie. Pero debajo de ese relato hay otra historia hecha de muros, niños bajo los escombros, hospitales bombardeados, familias desaparecidas. Gaza no es solo un lugar, es una advertencia. Si Gaza cae, cae la humanidad. El genocidio no llega con el discurso épico, llega disfrazado de eufemismos, objetivos legítimos, escudos humanos, terroristas desde la cuna. Es el lenguaje del imperio, el lenguaje del odio, el que convierte crímenes en medidas necesarias, el que mata sin culpa. Pero hoy, como en la novela, también hay un libro prohibido, uno que no circula en las editoriales, sino en los celulares, en testimonios, en llantos que atraviesan las fronteras del silencio. Ese libro lo escriben los sobrevivientes, los que tienen aún voz. Un niño que dibuja con tiza en las ruinas, una madre que pronuncia el nombre de su hijo asesinado, un periodista que graba entre bombas. Todos ellos dicen: esto no es ficción, esto está pasando y ustedes lo están mirando. Entonces, ¿cuál es la moraleja del hombre en el castillo? Bueno, aquí no hay espacio para la neutralidad. Callar es complicidad. Equidistar es tomar partido por el opresor. Negar, minimizar y relativizar es repetir el crimen con armas y palabras. Así que dime, ¿qué realidad vas a elegir? ¿La del verdugo o la del que manipula los hechos para justificar que blanquea su violencia con el lenguaje de la legalidad y el orden? ¿O la del sobreviviente cuya existencia misma es un testimonio del horror, resistencia y verdad? Cuando hablamos de asesinatos sistemáticos, de exterminio planificado, de holocausto y genocidio, no hay espacio para la ambigüedad, no existe neutralidad. Callar es complicidad. Ser neutral en este horror es legitimizar al opresor. Negar, minimizar o relativizar es actuar como el verdugo usando otras armas. No estamos hablando de opiniones, estamos hablando de hechos, cuerpos, fosas, nombres borrados, vidas truncadas. No se trata de ver a ambos lados cuando uno tiene armas y el otro solamente tiene su humanidad. Así que, insisto, ¿qué relato eliges? ¿El relato del poder que masacra y luego exige silencio? ¿O el relato del cuerpo que sangra y aún así se levanta para decir: yo estuve ahí? Porque cuando eliges mirar hacia otro lado, también estás eligiendo un bando. Y en la historia, los testigos tibios siempre terminan del lado de los verdugos. Seamos como el hombre en el castillo. Si este video te estremeció, si algo dentro de ti se quebró y te obligó a pensar distinto, no lo dejes pasar. Dale like, suscríbete,
activa la campanita, pero sobre todo, compártelo. Verdaderamente compártelo. Haz que esa grieta, como en El hombre en el castillo, que esa voz de los silenciados no pierda su voz en medio de algoritmos. Yo soy Kadir Bendek y esto es Hereje Literario, el canal donde la literatura no se lee, se siente, se grita y se convierte en resistencia. Gracias por estar ahí y recuerda, El hombre en el castillo es una advertencia. Gaza es una advertencia. Si cae y muere Gaza, la humanidad muere, pues el pensamiento crítico es la última forma de libertad. Hasta la próxima, mucho gusto y chao.